Jóvenes, buenos días. ¿Me pueden escuchar, por favor? Stephanie, ¿me escuchan? Buenos días, ingeniero. Sí, te escuché, ingeniero. Ya, Talía, gracias. Ya, bueno, ¿hay algún percance con sus notas de alguien no sale, jóvenes? ¿Me podrían indicar? Ahorita voy a proyectar digamos, los resultados. Voy a ocultar los nombres nada más. Listo, jóvenes. Esto es del plan 2004, ¿ya? Y se ha considerado el 20% actitudinal, con una nota de 15 para todos. No se ha restado, jóvenes, nada por el estilo, se han encendido las cámaras, debido a que, bueno, es la primera vez y para los sucesivos sí se va a hacer esa reducción, ¿ok? En el aspecto procedimental hemos tenido 3 notas de trabajos y se ha sacado un promedio, ¿no? Bueno, el promedio no se redondea, al final se redondea, y esto es el examen parcial que han dado. Ahí están digamos, en cada pregunta, el puntaje y la sumatoria. Entonces, se ha sacado el 20, 40%, se ha considerado la nota. Eso es del plan 2004 y esto es del plan 2018. Entonces, listo. Ahí tenemos. Lo mismo. Son la nota actitudinal, la nota procedimental y el cognoscitivo. 3 trabajos para la procedimental y el cognoscitivo, su examen parcial. Y allí tenemos el resultado. ¿Ya? Entonces, chequéanlo. Y si hay algo, lo corregimos de una vez. Ingeniero, buenos días, disculpe. Sí, dígame. En mi caso, en la tarea número 3 no me puso notas, ingeniero. Yo sí entregué las 3 tareas. La tarea número 3. A ver, ¿en qué número de orden El estás? último, ingeniero. El último. Ya, a ver, un momento, vamos a verificar, ¿ya? Esto, ¿no? A esta nota, la nota 3. ¿Tus apellidos cómo es, por favor? Villalobos Aguilar, ingeniero.
Ya. Ya, sí has entregado, no sé qué ha sucedido, quizás no lo ha cargado en su momento. Ya, eso lo voy a corregirlo y lo voy a considerar la nota en el espacio que falta y lo que resulta. Ya, te doy el resultado para mañana. Sí, Y ingeniero, gracias. eso te debería para el segundo consolidado y lo vamos a sumar. Sí, ingeniero, y lo entregué a tiempo, incluso lo entregué en la mañana. Usted dio tiempo hasta medianoche, yo lo entregué terminando el parcial nada más. Ya. Ya, listo. Ingeniero, disculpe, Sí. sobre los puntos adicionales de cada Ah, participación de cada clase, ingeniero, ¿eso no nos consideró? ya, hablando de los puntos, no he considerado ningún punto debido a que faltaba tiempo. Entonces, no, eso lo voy a dejar para el último consolidado. No se ha considerado ningún punto. A ver, voy a dar al otro también, ¿no? Sí se ve la pantalla, ¿no? Sí, ingeniero, sí se ve. Ya, perfecto. Ya, listo. Ya, jóvenes. Bueno, se ha considerado la actitudinal, yo creo que, bueno, les hemos dado el derecho de la duda en este parcial. En el segundo y tercer parcial sí vamos a ser más drásticos respecto a la actitudinal, ¿no? Entonces hay que encender las cámaras cuando se requiere, por favor, para no tener percance. ¿Listo? Hemos sido bastante flexibles respecto a ello. Entonces yo creo que tenemos que aprender ello. Ya para el sucesivo hay que encender. O en todo caso van a dar su examen oral para que validen pues su examen, pues, ¿no? Entonces a nadie le consta de que ustedes están haciendo el examen. Ah, otro tema, que por tiempo quizás no lo he dejado pasar en alto. Ha habido preguntas muy abiertas donde que ustedes tenían que considerar los datos que ustedes crean necesarios y poder solucionar, ¿no? Se ha visto que dos o tres personas en varias ocasiones han considerado el mismo dato. Me parece que se han repartido las preguntas y lo han resuelto de esa forma, porque he comparado, ha sido lo mismo, ¿no? Entonces, por lo menos he comparado una pregunta y ha sido lo mismo. Por tiempo no he tenido, digamos, acceso, o mejor dicho, un tiempo adicional para revisar las demás preguntas, porque si había ese tiempo, los hubiese anulado el examen. Entonces, para lo sucesivo no hagan eso, ¿ya? El día viernes yo he revisado casi todo el día y eso es lo que he encontrado. Entonces, para evitar eso, vamos a dar el examen una semana antes. Entonces, allí sí va a haber tiempo, ¿no? Para poder revisarlo y poder comprobar de que ha habido bastante plagio y allí sí vamos a anular el examen. Entonces, ojo,
Les comento nada más, ¿no? No voy a decir nombres tampoco, pues, ¿no? Pero eso es lo que he encontrado, ¿ya? Entonces es fácil de darse cuenta porque cuando colocas preguntas donde que el alumno coloca o elige los datos, entonces es muy difícil pues que los datos que va a elegir el alumno se repita, pues, ¿no? Es muy difícil, joven. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿ya? Listo. El solucionario en realidad son preguntas de anteriores exámenes, seguramente muchos se han tenido el solucionario que han respondido. Sin embargo, lo voy a unirlo y lo voy a colgar al Meet para que ustedes tengan acceso, ¿ya? Entonces, más bien vamos a avanzar porque son preguntas de anteriores exámenes y seguramente ya lo tienen algunos de ustedes. Hoy día vamos a ver el tema de compresión, ¿ya? Es un tema que es algo introductorio también al diseño de columnas, ¿no? ¿Y por qué lo digo algo introductorio? Porque en columnas se diseña por flexo-compresión, o sea, debemos conocer también flexión y también compresión. Entonces, en este caso, sería un diseño de columnas, pero solo por compresión, ¿ya? Solo por compresión. Y sí se va a dar en algunos casos, ¿no? En otro elemento, ingeniero, que se da diseño solo por compresión, en las armaduras, pues, son esfuerzos axiales, compresión pura también se le llama. Entonces, allí vamos a conocer cómo es el proceso de diseño, ¿ya? Y lo mismo, como en todos, se ha planteado hacer el análisis estructural, ¿no? Este es una resistencia que requiero y con la ayuda del curso o la materia de resistencia de materiales voy a establecer una resistencia nominal y ya por el criterio de diseño voy a establecer una resistencia de diseño y hago esa comparación para asegurar que esté bien y no falle, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar lo que es compresión, ¿correcto? Ustedes pueden ver en el gráfico, ¿no? Allí tenemos a la mano derecha una estructura que ha fallado. Y también tenemos esta columna en marroncita. Ingeniero Tenemos, está proyectando. ¿perdón? No está mostrando nada, ingeniero. A ver, vamos a ver. Ahora sí, ¿me pueden confirmar? Sí, ahora sí, ingeniero. Ya, listo. Entonces, como les decía, hoy día vamos a hablar del tema de compresión, ya, pero solo, vuelvo a repetir, para compresión pura. No va a ser, digamos, con algún esfuerzo adicional o vamos a combinar esfuerzos, ¿no? Ya, entonces, ahí se ven dos grafiquitos, ¿ya? ¿Qué sucede cuando se pandea, por ejemplo, un elemento, ¿no? En este caso, digamos, una columna que está trabajando a compresión. Entonces, lo que va a suceder es que va a tener una deformación súbita. Y esta deformación súbita es un desplazamiento lateral, como estamos viendo acá, ¿no? Entonces, este desplazamiento general va a generar pues una serie de inconvenientes dentro de cada diafragma y quizás va a llegar a un colapso, ¿no? Eso es uno, o lo otro va a llegar a una capacidad máxima donde que esta columna propiamente va a fallar, ¿correcto? Entonces, la idea para el diseño de estos elementos es que no ocurra este fenómeno. ¿Y cómo le llamamos, Inge, este fenómeno de una deformación súbita lateral? Pandeo. Así de simple, pandeo. Ah, Inge,
Este pandeo dependerá de la longitud de la columna, por supuesto, va a depender de la longitud de la columna, ¿no es cierto? Ahora, ahí vamos a introducir un término, ¿no? Longitud de Arioste. ¿Y por qué dije longitud de Arioste? Porque una cosa, a ver, a ver, para ser más ordenado, digamos, voy a una nueva diapositiva y voy a dibujar acá. Para no, digamos, entorpecer la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una columna, ¿no? Con una característica que va a ser L, ¿ya? Con esta rayita siempre se genera, ustedes ya saben, con unas condiciones de borde, por lo pronto articulado, jóvenes, ¿ya? Articulado, listo. Ingeniero, Obviamente, disculpe, no está proyectando. no, pero sí, acabo de hacer la proyección, qué raro. A ver un momento, No ¿ya? se ve todavía, ingeniero. Ya, ahora lo vemos. No, me parece, no sé si está fallando. A ver. Qué raro. Ya, nuevamente. Ahora sí, ¿se ve o no se ve? Ahora sí, ingeniero, sí se ve. Ya, Estefan, me pasas la voz. No sé, yo como siempre estoy proyectando y no sé qué está sucediendo. Esto ven la pantalla, estoy proyectando, por ejemplo, el Meet. ¿Se ve el Meet? Ahora ya no se ve, ingeniero, se para perdiendo. A ver, un momento, por favor. ¿Por qué se va perdiendo? Ya, a ver, voy a proyectar esto. A ver, ¿se ve o no se ve? Ahora sí, ingeniero, sí se ve, pero ahora ya no se ve. Alguien me está boicoteando, creo, jóvenes. A ver, vamos a... Ahora, ¿sí se ve? Sí se ve, ingeniero. Ya, listo. Creo que... Mira, no, yo no hago nada y... Ya, allí sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve, ingeniero. Ya, listo. Pero por favor, no los de siempre. Siempre, ustedes saben que en cada salón hay un terrible, ¿no? Entonces, por favor, no traten de no boicotear, ¿ya? Entonces, acá estábamos dibujando. El rojo creo que no es un color muy adecuado, un azulcito. Vamos a tener una columna, ¿no? Ahí tengo. Y esta nota no sé por qué se aparece. Listo. Vamos a tenerle de esta forma. Vamos a tener, cuando ustedes escuchan condición de borde, me estoy refiriendo a los apoyos, ¿ya? Entonces, apoyos. Es una condición de borde, bueno. Todo elemento en un análisis estructural, todo elemento requiere una condición de borde, ¿correcto? Y las condiciones de borde tienen que ver, acá la voy a poner, ¿no? Entre condición de borde igual a apoyos. Estos condiciones de borde, ¿ya? Condición de borde, condicionan la deformada, condicionan
deformada, ¿correcto? Entonces, Inge, si yo tengo una columna, obviamente, que tengo articulado, y obviamente tengo acá una carga P, obviamente esta se deformará algo así. Inge, acá me aparece un giro, correcto, acá hay un giro, ¿cierto? Inge, acá también hay un giro, por supuesto va a haber giro. Pero ¿qué sucede si es que, digamos, acá tengo un empotrado y acá tengo un articulado? Y imagínate, es la misma columna, con la misma longitud, con el mismo EI. O sea, estas dos tienen la misma información, tanto a nivel de longitud y tanto a nivel de rigidez a flexión. Dije, ¿pero por qué rigidez a flexión? Allí, un momento, eso luego hablamos. Estamos centrados acá. Acá tengo un P, lo mismo. Entonces, ¿cómo se va a deformar? Viene esto, pegadito acá, ¿no? Y viene para acá. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en este punto, digamos en el punto A, no ocurre giro. Sin embargo, en la otra columna, con condiciones de borde articulado, sí ocurre un giro. En el punto B ocurre giro, ¿no? En ambos lados, pero quizás con esta será de menor magnitud. ¿Listo? Entonces, lo que les quiero mencionar con esto es que el pandeo, porque ambos son pandeos, porque ocurre un desplazamiento lateral, ¿ya? Un desplazamiento lateral, va a depender de la condición de borde que tiene este elemento. ¿Listo? Entonces, ojo allí. ¿Ya? Ahora, este pandeo, ¿no? Este fenómeno pandeo, que justamente, digamos, luchamos que no se genere este pandeo en esta columna, ¿no es cierto? Con estas consideraciones, entonces depende mucho de qué y en qué. ¿De qué depende para que se genere un pandeo? Allá va a depender, uno, de la longitud. Pero le voy a ponerle, entre comillas, una longitud no ariostrada. Ahí está, ¿no? Listo. Una longitud no ariostrada. Entonces, primero analizamos esta consideración. Si yo voy a tener una columna, por ejemplo, vamos a hablar de articulados, ya de condición de borde articulados, nada más. Voy a tener una longitud L, ¿no es cierto? Voy a tener otra columnita, digamos, una columna intermedia, ¿no? Va a ser un L1, y voy a tener otra columna, digamos, más pequeñita. Ya está, listo. Va a ser un L2. Obviamente el L es mayor que el L1 y el L es mucho mayor que el L2. Obviamente el L1 va a ser mayor que un L2. Listo. ¿No? Entonces, acá tengo tres tipos de columnas. Una columna, digamos, corta. Acá tengo una columna intermedia. Una columna larga o esbelta, ¿no? Listo. Y acá ya vamos, digamos, introduciendo el término esbelto, ¿ya? Entonces, ¿dónde se va a generarse, digamos, de manera rápida, ¿no? Esta deformación súbita? Obviamente es en las columnas largas, ¿ya? Entonces va a depender de su longitud no ariostrada. Entonces estamos considerando que su longitud no ariostrada es este punto y este punto.
Ya está. Pero ¿qué sucede, Inge, si yo, digamos, vamos a ponerle otro colorcita, y le pongo acá un arrioste? ¿Será lo mismo la deformación o va a cambiar? No, Inge, se altera, pues, ¿no? Se va a alterar. ¿Por qué? A ver, vamos a ver, ¿no? En el caso de que no ocurre o no le coloquemos este arriostre, imagínense, el pandeo va cerrado así. Listo, perfecto. Pero en el caso donde coloco este arriostre, mi pandeo va a ser así. Algo así, ¿no? Listo. Entonces son cosas diferentes. ¿Ya? Son cosas. Entonces, si yo quiero controlar, ya, digamos, la esbeltez, ¿no? Si yo quiero controlar la esbeltez o lo largo de esta columna, yo puedo colocar un arriostre para ambas direcciones o solo para una dirección, también es válido. Entonces, esta ubicación es parte del diseño. Entonces, acá voy a considerar que esta longitud es L entre 2, suponiendo que estoy considerando a la mitad, ¿ya? Y acá también un L entre 2. Listo. Inge, ¿acá qué sucede? También pues se puede dar un pandeo, ¿no? Pero otro tipo de pandeo. Esto, jóvenes, es un pandeo elástico. Es decir, no alcanza, digamos, al esfuerzo de fluencia esa capacidad máxima, pero ya se da el pandeo. Pero acá sí puede alcanzar al esfuerzo de fluencia y se va a generarse el pandeo. Entonces vamos a hablar de un pandeo inelástico. Inge, acá, ¿qué es lo que da? Bueno, más que un pandeo, se da el término aplastamiento. Listo. Entonces, va a depender, vuelvo a repetir, de la longitud de una aresta. Hasta acá, jóvenes, ¿alguna pregunta, por favor? Con confianza. Sí se ve, ¿no, Stephanie? O quizás no se está bien y ya te has cansado en avisarme. No, sí está bien, ingeniero. Ah, ya, listo, perfecto. Ya. Entonces, ahí tenemos la longitud de una aresta. ¿Ya? Porque una cosa, ¿qué sucede si yo le pongo solo longitud del elemento? Entonces, ya, pues, esta columna tiene una longitud L, ¿cierto? Pero quizás estoy empleando un arriostre a la mitad, pero sigue siendo esa columna L, pues una longitud L. Entonces, lo que nosotros empleamos para evaluar el término esbeltez, acá ya voy a ponerle esbeltez, pero que quizás me he adelantado, entonces es controlar y ubicar estos arriostres, ¿ya? Entonces, eso es por ese tema. Listo, esto lo voy a borrar por lo pronto, porque quiero hablarles de otro tema y vamos a unir esto y ya llegamos al esbeltez. ¿Qué cosa es el otro punto? El radio de giro. Entonces, este pandeo, jóvenes, va a depender también del radio de giro que va a tener el elemento. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo determinar? ¿Se recuerdan? Pues A, un área multiplicado por el radio al cuadrado es el momento de inercia. Y si yo quiero determinar el radio de giro, sería raíz de I entre A, ¿no es cierto? Esto, jóvenes, es una propiedad geométrica. Esto es una propiedad geométrica, ¿ya? Entonces va a depender del momento de inercia, obviamente en X o en y obviamente voy a determinar en X o en Y. Son diferentes, ¿no? Entonces, este radio de giro es de la sección, lo voy a aclarar acá, quizás de la sección.
O sea, si yo tengo una columna, digamos, en planta, no sé, puedo tener un rectangular, puedo tener un tubo, digamos, de esta forma. Puedo tener una I, ¿no es cierto? Pero como es una propiedad geométrica, va a depender, ¿no?, de la forma y voy a determinar el radio de giro. Listo. Entonces, si yo mezclo estas dos, ¿cómo lo voy a mezclar? A ver, esto lo voy a traerlo, por favor, para acá, ¿ya? Esto es su continuidad. Por falta de espacio, por favor, para que no se confundan. Esto voy a borrarlo. Entonces, esto, ojo, estoy trayéndolo para acá. Acá vamos a hablar del término esbeltez. ¿Qué cosa es esbeltez, Inge? Esbeltez es una relación que tiene esa columna entre la longitud, ¿no?, ya sea altura o ya sea largo, ¿no?, en caso de armaduras, cosa que la longitud no ariostrada entre, digamos, el radio de giro menor. ¿Ya? Entonces, ahí tengo longitud entre R mínimo. Eso es la esbeltez. Bueno, ¿qué le llamo más? Listo. Entonces, mientras que obviamente esto sea más largo, no más largo, y mi radio de giro sea más chiquitito, ¿no es cierto? O sea, mi momento de inercia sea menor, voy a tener una esbeltez muy grande, jóvenes, ¿no? Entonces, tengo que controlar esta esbeltez para poder diseñar a compresión. Listo. Esto es la esencia, jóvenes, o sea, del diseño. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta? Listo. Entonces ahí está, ¿no? Las columnas cortas fallan por aplastamiento. Las columnas largas fallan por pandeo. Las fallan por combinación pandeo y aplastamiento, ¿no? En un rango inelástico. Listo. Acá está el LR que estamos hablando. El LR menor. ¿Ya? Entonces esto vamos a calcular. El radio de giro, ustedes saben calcular por estática, ¿no? Radio de giro, bueno, esta es la longitud, dependerá de la ubicación de los arriostres. A ver, perdón, voy a conectar, por favor. Listo. Ahí tenemos, ¿no?, el aplastamiento y el pandeo. Comportamiento de las columnas intermedias, ya habíamos dicho que, aparte de que justamente existen estas cargas, se alcanza, digamos, al esfuerzo de fluencia y se va generándose unos pequeños pandeos locales, ¿ya? Así como esta y como esta. Entonces a esto le llamamos un pandeo o un comportamiento inelástico, ¿ya? En las columnas esbeltas no. Generalmente el pandeo falla, digamos, en un rango elástico, ¿ya? Entonces, esas son dos consideraciones diferentes, ¿ya? Anteriormente solo estudiábamos esto, ¿ya? Y se recuerda, seguramente ustedes han estudiado, pues, la fórmula de Euler, ¿no? Cómo es que se determina. Y Euler nos hablaba de este pandeo elástico, pero más no de un pandeo inelástico, que sí se da, ¿no? Entonces la idea es, igual que en tracción,
limitar el esfuerzo máximo que alcancen afluencia. Después de ello, no, porque ya sabemos qué sucede. Se plastifica, ¿no? Y más aún que está soportando una carga axial, prácticamente fallaría esa columna. Entonces se limita a un esfuerzo máximo que es el FY. ¿Listo? Entonces, eso es el tema. Y en el diseño, jóvenes, vamos a utilizar un pandeo elástico y un pandeo inelástico. Y todo depende de la esbeltez que vamos a tener, ¿correcto? Entonces, ojo, cuando diseñamos elementos a compresión, vamos a determinar justamente o limitar cuándo diseño por elástico y cuándo diseño inelásticamente. Entonces hay dos fórmulas que ahora lo vamos a ver. Son dos fórmulas nada más para diseñar. ¿Listo? Entonces, pero vamos a seguir conociendo, pues, ¿no? Es el pandeo, ¿no? ¿Cómo se da este pandeo, ¿no? Y quizás hay que estar introduciendo algunos términos que se emplean, ¿no? ¿Qué sucede? A ver, más o menos. Hay desplazamientos pequeños, jóvenes, que a la hora de aplicarle una carga, o sea, cuando nosotros le aplicamos una carga, imagínate una regla. Va a haber una regla, ¿no? De 20 centímetros. Creo que eso es lo más representativo. Le aplicamos una pequeña carga, jóvenes. Obviamente la regla, ¿no? Al toque, donde que tiene el radio de giro menor se va a desplazar. No se desplaza para este lado, ¿no? Porque su radio de giro en esta dirección es mayor, ¿no? Suponiendo, lo voy a hacerle en 3D, ¿ya? Algo así. Es una reglita, ¿no? De 20 centímetros. Listo. Entonces, si yo le aprieto con las manos, voy a ejercer una carga, digamos, una carga puntual. Entonces, esta regla va a desplazarse hacia esta dirección, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este sea, esto sea X, por acá que sea esto Y, y por acá que sea Z. Listo. Entonces, si yo ejerzo una fuerza P, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si es algo ligero, ¿no? Una pequeña fuerza, quizás en el dibujo estoy exagerando, jóvenes, ¿ya? Esta se va a desplazarse. Ahí, este es un pandeo también. Sí, pero es controlable, ¿no? La idea es que no tenga un pandeo muy excesivo, porque si es que tiene un pandeo muy excesivo, tiene un desplazamiento muy excesivo. Al tener un desplazamiento excesivo, multiplicado por la carga va a tener un momento, y allí entra la historia que les quería comentarles respecto a ley. Acá nos interesa, digamos, consideramos la rigidez de la flexión. ¿Por qué? Porque el pandeo resulta ser una deformación por flexión. No es una deformación axial, no, no, no. Por flexión, ¿ya? Porque tiene un desplazamiento lateral, y acá estamos viendo eso, ¿ya? Entonces, frente a una deformación por flexión, lo que me interesa es una rigidez por flexión. Y listo, eso es lo que hacemos, ¿ya? Entonces, esta regla se ha deformado. ¿Pero qué sucede si le quito, Inge? Quítale, bueno, va a regresar a su estado normal, porque quizás no ha sido un pandeo que posteriormente me genera una inestabilidad dentro de la estructura, es decir, que no ha tenido un desplazamiento mayor y que este desplazamiento ha generado un momento adicional, el cual no me soporta este elemento y justamente allí genera una inestabilidad, como lo que sucede en este extremo, ¿no?
Entonces acá tengo una regla. Entonces, ¿qué sucede, no? Le aplico más fuerza. Entonces, si al inicio, por ejemplo, le he aplicado, no sé, 15 kilos para mi regla, 15 kilogramos fuerza y se ha desplazado, le solté esta fuerza, regresó a su posición normal, bueno, no pasó nada, ¿no? Ahora, si es que yo le aumento, no sé, unos 30 kilogramos fuerza, obviamente esto se va a desplazar y quizás este desplazamiento adicional, vamos a dibujarlo con otro color. A ver, acá ha tenido un desplazamiento mayor, ¿no? Otro color, creo que va a ser un color negrito. ¿Listo? Entonces, si yo le amplio este desplazamiento, entonces va a generarse mayor momento. ¿No es cierto? Eso ya lo sabemos. Y quizás, bueno, en caso de la regla, ¿qué sucede? Se va a romperse, ¿no? Porque su resistencia es bien bajo, ¿no es cierto? ¿No? Se rompe. A la atracción es bien bajo, se va a romperse. En caso de otros elementos, ya va a entrar a un rango, digamos, inestable, ¿no? Como este gráfico, y que quizás va a perjudicar a la estructura, a la columna. ¿Listo? Entonces, eso es lo que no queremos que suceda, jóvenes. No queremos que el pandeo sea muy crítico y que nos genere desequilibrio en todo el sistema. ¿Y cómo le medimos, le medimos, jóvenes, esta carga? Ya mediante una carga crítica. ¿Ya? Esta carga crítica. Entonces, ¿cómo hacemos? Si nosotros le incorporamos, digamos, ¿no? Esta carga crítica, le incorporamos, sabemos que se va a desplazar. Le soltamos, el elemento tendría que regresar a su posición normal. Tendría que regresar. Entonces, ¿qué sucede? Si yo le aplico la carga y no regresa, desde esa carga, digamos, ya no regresa a su posición, eso es mi carga crítica. Eso es la carga crítica, jóvenes. ¿Ya? Entonces, acá es importante considerar la carga crítica. Es la carga que justamente, ¿no?, va a generar, o desde ese punto va a generar de que el sistema o el elemento sea inestable. ¿Correcto? Entonces, eso hay que tener en consideración, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? La carga es la carga bajo la cual el miembro puede estar en equilibrio tanto en la configuración recta como en la ligera flexionada. Entonces, lo más probable es que ya ha generado un pequeño deformación y que esto ya se queda deformada sin la aplicación de esta carga. Entonces, a partir de allí, listo, ya no consideramos. Tenemos que limitar a esta carga como máximo. ¿Ya? Entonces, esto vamos. ¿Y cómo la calculamos? Sí, allá nos ayudamos justamente con esto. Que en realidad viene a ser la fórmula de Euler. ¿Ya? En realidad viene a ser ello, ¿no? Entonces, para la demostración de esta carga, ¿no?, de esta carga crítica, ¿no es cierto? Para la demostración de esto, se ha empleado justamente condición de borde articulado para ambos casos. ¿Ya? ¿Qué más se ha considerado? Se ha considerado el EI y el EA constante. Ustedes ya saben qué cosa es EI, EA, ¿no? Bueno, aquí, o por lo menos, ¿qué significa hacer esta multiplicación del módulo de elasticidad, ¿no?, que es un parámetro mecánico que me representa, por cierto, la resistencia del concreto, y por el otro lado, si es que multiplico una propiedad de geometría, ya sea el área o ya sea el momento de inercia, ¿no? Entonces, esto generalmente me dan a una rigidez. El EI
una rigidez por flexión y el EA una rigidez axial. Entonces, cuando me dice constante, se refiere a que en cada longitud de columna tiene las mismas propiedades. Perdón. ¿Correcto? Y la otra consideración que se ha tenido es que esta carga, la carga P, esta carga P, sea de compresión pura. ¿Ya? Es compresión pura. Es una carga externa. No es que acá haya un momento. No, no, no. Ahora, producto, digamos, producto de esta carga y producto de esta deformación, ya se genera un momento. Sí, pues no, se va a generarse un momento. ¿Ya? Entonces, eso ya es otra cosa. Y acá está, pues, ¿no? Esta es la demostración, digamos. Se hace un corte en cualquier ubicación, por ejemplo, acá en el D', un corte, y acá tengo un desplazamiento a una altura, ¿no es cierto? Entonces, la idea es, digamos, encontrar esa ecuación diferencial respecto a las posiciones verticales y a qué desplazamiento voy a tener. Obviamente, si esto va subiendo, voy a tener diferentes desplazamientos, ¿no? En cada punto. Condiciones iniciales, que en el punto A y en el punto B, los desplazamientos obviamente son ceros, ¿no? Y con eso vamos a dar solución a esa ecuación diferencial. Entonces, si hacemos una, digamos, una ecuación de equilibrio, ¿no es cierto? Tranquilamente puedo encontrar todo. ¿Ya? Entonces, si yo hago este corte, yo ya sé que acá hay dos fuerzas, pues, ¿no? Uno es la misma carga y el otro es el momento. El momento, ¿y cómo se determina el momento directo? ¿No? Es la carga P por este desplazamiento que se ha dado, ¿no? Entonces, ese es el momento, es igual a P por U. Y que sé también otra fórmula por resistencia de materiales, ¿no es cierto? Que viene a ser, pues el momento es igual a I por la curvatura. ¿Y qué viene a ser la curvatura? Es justamente la doble derivada del desplazamiento lateral respecto a la profundidad o a la altura, que en este caso viene a ser Z, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Esa es la otra condición. Listo, jóvenes. Entonces, esto voy a reemplazar a esta ecuación, digamos, entonces, y voy a tener esto. Entonces, M es esto, reemplazo acá, bueno, como esto es negativo, va a pasar a ser positivo acá, y acá está, ¿no? Esta formulita, y acá tengo justamente la ecuación diferencial. Bueno, y le puedo dar muchas formas, de tal manera buscar una solución. Ustedes saben que en ecuaciones diferenciales se da la forma, digamos, o la estructura de esa ecuación diferencial, y bueno, se determina pues la solución. Y justamente una ecuación diferencial conocidísima es esta, cuya resultado es esta, pues, ¿no? Seguramente en matemáticas ustedes han estudiado ello. Entonces hay que darle la forma, pues, ¿no? La forma de esto. Listo, entonces acá se busca dar la forma, esto que pase para acá, ¿no es cierto? Y allí ya estoy dándole esa formita. Obviamente el alfa al cuadrado resultaría ser la carga entre E y I, ¿no es cierto? Listo. ¿No? Y ya sabemos que si tiene esta forma, voy a tener esta solución. Y con las condiciones iniciales que les había comentado, que el desplazamiento es 0 para dos puntos, para Z0, considerando que el Z0 sea desde acá, ¿no? Desde acá, el Z0, y luego el ZL, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, teniendo estas condiciones iniciales,
Pues voy a determinar al final de cuentas que U es igual a por seno de alfa y por z. Listo. Entonces, ojo que empleando estas consideraciones ya determino que B es 0. ¿No? Listo. Entonces ya tengo la solución. ¿No? Ahora lo que me falta es justamente determinar los valores. Pues, ¿no? ¿Cuánto puede ser A? No sé si me interesará. ¿Cuánto viene a ser seno de alfa por z? ¿No es cierto? Ahora, yo sé que justamente cuando z, digamos, es 0, ¿no? El U es 0, ¿no es cierto? Entonces, esa información es importante. Ahora, también sé que cuando el Z es L, que eso es lo que me va a servir al final de cuentas, el U es 0, ¿no? Entonces, ese Z le reemplazo, digamos, y acá está, ¿no? Entonces, A por seno de alfa por L es igual a 0. Ya está. Ahora, ¿qué sucede? En que cuánto vale A y cuánto vale, pues, alfa, ¿no? Entonces, si A es 0, bueno, voy a encontrar una solución trivial que no es lo adecuado, ¿no? Entonces, eso no sería la solución. Entonces, seno de alfa por L sí tendría que ser 0. ¿Ya? Para que esto no sea trivial, sino para que tenga una solución. Entonces, como seno de alfa por L es igual a 0, entonces sabemos que un valor de n multiplicado por pi, justamente voy a tener que su seno es 0, pues, ¿no? Entonces, alfa por L es igual a n por pi. Listo. Y de eso, jóvenes, mi alfa es igual a n por pi entre L. Y allí ya voy a tener mi alfa. Acá está. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿se entendió alguna duda, por favor? ¿Alguna consulta? Entonces, acá alfa es importante, ¿ah? Entonces, este alfa vengo y, mira, ¿sabes qué? Reemplazo acá, ¿no? Eso es lo que necesito. Voy a reemplazar este alfa y lo que voy a hacer, voy a despejar esta carga. Esta carga. Y esta carga, Euler le llamó pues una carga crítica. Esa es la carga crítica que les estábamos comentando, que viene a ser pues n al cuadrado por pi al cuadrado por ei entre L al cuadrado. Y acá resulta que esta carga no depende justamente de la rigidez axial, sino depende de una rigidez por flexión. Obviamente, si tiene mayor rigidez, mayor momento de inercia, mayor radio de giro, obviamente se controla el pandeo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos esto. Entonces, n, jóvenes, tienen que ser, por ejemplo, mayor o igual de 1. ¿Ya? N no puede tomar 0. Si es 0, no existe esa solución. ¿Ya? Entonces, n vamos a considerarle mayor o igual de 1. ¿Ya? Y vamos a considerarle. Ahora, ¿qué me representa los n's? ¿Qué me va a representar los n's? Entonces, vamos a estudiar un poco esta formulita, ¿no? Esta carga crítica o esta carga de Euler o esta carga elástica. Tiene muchos nombres, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué me representa el n en primer lugar? El n me va a representarme, bueno, si nos vamos directamente a diseño, digamos, me va a representarme los tramos que va a tener esta columna. O sea, por ejemplo, n, 2 tramos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy considerándole un arriostre en la mitad. ¿No? Un arriostre en la mitad. Acá. Si tiene 3 tramos, hay 2 arriostres.
Pero como tiene acá un ardiostre, acá 2, obviamente la carga crítica tiende a elevarse, ¿no? Porque acá las condiciones han cambiado, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir esto? Un poquito les voy a explicar. Por ejemplo, acá. Nueva diapositiva. Y acá vamos a explicarles. Si se ve, he cambiado, por si acaso te hago la consulta, ¿no? Ingeniero, no se aprecia. Ya. A ver. Creo que yo estoy cometiendo el error en algo, ¿no? No sé, pero siempre... A ver, un momento. Van a disculpar si es que escuchan música, jóvenes, alto volumen. Uno de los vecinos está de fiesta, no sé por qué. Si es que escuchan, yo estoy acá en un fiestón, parece. Ya. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí, ingeniero. Ya, perfecto. ¿En qué estábamos? Ya, listo. Entonces, imagínense que si tengo esta columna y acá tengo esta columna, con las mismas consideraciones, la misma sección, la condición de borde, etc. La única diferencia es que acá ocurre un ardiostre a la mitad. Y en que este ardiostre yo sé que me cambia pues la forma del pandeo, ¿no? Claro. Entonces, ustedes saben que este pandeo es inestable cuando alcanza una carga crítica, que obviamente en el caso 1, su carga crítica es muy diferente al caso 2. Son cosas diferentes. ¿Quién me va a soportar más, digamos, ¿no? En ese término? Allá, si por ejemplo acá tengo esta carga crítica, por lo menos acá me va a ser 4 veces la carga crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo un tramo de 2, ustedes saben que n es, digamos, el número de tramo, entonces generalmente la carga crítica es n al cuadrado por la carga crítica en condiciones iniciales, o en condición de que no ocurre ningún ardiostre, digamos, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Como estamos viendo acá. Entonces, si yo le pongo, digamos, 2 ardiostres para que genera, digamos, un pandeo inestable, voy a tener 9 veces la carga crítica que cuando era una columna sin ardiostre. Listo. De tal forma comparamos, ¿no? Ahora estamos haciendo una comparación, ¿no? Entonces, acá en resumen, es que a medida que yo coloco un ardiostre a mi columna, obviamente, para que se genere este pandeo, digamos, voy a requerir una mayor carga crítica, ¿ya? Entonces, por eso es que en muchas soluciones jóvenes, por ejemplo, acá mi carga crítica es 4 toneladas, ¿no? 4 toneladas fuerza. Y yo haciendo el cálculo, bueno, me parece que es muy pequeño para que se genere justamente este pandeo. ¿Cómo lo mejoramos? Por lo menos me tiene que soportarme unas 10 toneladas. ¿Ya? Entonces, si yo quiero que esa carga crítica sea, ¿no?, para esta columna, 10 toneladas, allá le doy solución buscándole un ardiostre. Entonces, yo ya sé si le pongo un ardiostre, sería por lo menos, ¿no?, 4 por 4, 16, pero yo solo requiero que me soporta 10 toneladas, ya, pues estoy muy bien, ¿no? Entonces, considerando estos ardiostres, mejor, ¿ya? Entonces, eso es el resumen de esta diapositiva. Listo. Como esto ya se conoce, ¿no? Como esto ya se conoce, entonces, si yo le divido a toda carga, porque esto, ojo, es una carga, una fuerza puntual, ¿no es cierto?, que recibe la columna, ¿no?
y obviamente esto lo limitamos, como máximo debería recibir esto. Después de esto ocurre un desequilibrio total, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Si yo le divido entre el área, voy a determinar un esfuerzo. Si esto es una carga crítica, esto sería un esfuerzo crítico, ¿ya? Entonces la carga crítica es lo mismo que el de la fórmula de Euler, por eso, o curva elástica también le llaman. Entonces, no habría ningún inconveniente. Entonces eso ya sabemos, ¿no? Que es, en este caso, consideramos, digamos, sin Arioste, ¿ya? N vale 1. Entonces cuando N vale 1, pues tendría en este caso pi al cuadrado I entre L al cuadrado multiplicado por el área. Ya entonces acá ya se introduce el área, ¿no? El área. Entonces yo puedo seguir cambiando de variables de acuerdo a mi conveniencia. Decíamos que el pandeo va a depender mucho de la esbeltez. Y la esbeltez decíamos que es L entre R. Ah, ya, ¿por qué no introducimos esta esbeltez dentro de la fórmula? Ah, ya, entonces, eso es lo que se busca, ¿no? ¿Cómo introducimos? Ah, ya, Inge, me recuerdo que el momento de inercia es el área por el radio de giro. Ah, ya. Entonces, reemplazando, área con área se van y ya me queda pi al cuadrado por E multiplicado por el radio de giro entre L. Entonces, pero también me decían que L entre R es una esbeltez. Tengo que buscar esta L entre R, ¿no? Allá, entonces, esta R lo bajo y acá ya tengo esto. Entonces, para un esfuerzo crítico, ya no, ojo, no es una carga, esto ya es un esfuerzo crítico. ¿Ya? Ojo allí, jóvenes. Entonces, acá ya me interesa la esbeltez. Esto, por ejemplo, ya está la esbeltez, ¿verdad? Entonces, a mayor esbeltez, menor esfuerzo que me va a soportar. A menor esbeltez, mayor esfuerzo crítico. O sea, voy a crecer. Lo que me interesa a mí es, o cuando diseñamos, es aumentar pues, el esfuerzo crítico. O sea, mayor resistencia. ¿Ya? Entonces, esto hay que limitarlo. ¿Y cómo lo limitamos o cómo lo menoramos? Mediante dos formas. Esta longitud, si yo arreostro, ya pues va a bajar, ¿no es cierto? O lo otro es que empleo perfiles de mejor momentos de inercia. Si el momento de inercia es mejor, el radio de giro mejor, ¿no es cierto? Entonces, mientras que tengo más radio de giro, la esbeltez tiende a bajar. Listo, jóvenes. Entonces, esto viene a ser la formulita. Entonces ya estamos aprendiendo. ¿Y cómo se diseña? Ahora vamos a aprender, ¿no? ¿Cómo determinamos un esfuerzo crítico? En cuestiones de diseño, ¿ya? Entonces, hasta acá la teoría, pues, resulta ser sencilla, ¿no? En determinar esto. Esto lo han visto en resistencia de materiales, ustedes, jóvenes, ¿ya? Inclusive con estas formulitas, ¿no? Entonces, el F'C, como máximo, ¿cuánto sería tu F'C? Te decían, si la columna me va a resistir 20 toneladas fuerzas y tiene una dimensión de tanto. ¿Me resiste o no las columnas? Es otra pregunta, ¿no? Que te hacían. Entonces, en base a esto se aplicaba nada más, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es el tema. Ahora, ¿cómo puedo a nivel de gráficos? Ah, ya. A nivel de gráficos, esto, ¿no? Esta formulita, digamos esta, la que estamos viendo en este recuadro, ¿ya? Bueno, se traslada en la hipérbola de Euler, ¿no? Que resulta ser una hipérbola. ¿Sí? Bueno, que sí, digamos, en un rango elástico, sí representa muy bien el esfuerzo crítico, que obviamente depende de la esbeltez, ¿no? Entonces, eso sí. Ahora,
por ejemplo, si yo tengo una esbeltez muy grande, imagínate por acá, para poner números nada más, ¿ya? Para poner números. 100. Obviamente mi esfuerzo crítico va a ser más chiquitito, ¿no? Entonces acá quizás estoy hablando de un, no sé, un 20% del FY. O sea, es bien limitado, ¿no? Es bien limitado. Bueno, quiero tener una esbeltez de 50, allá crecerá un poquito más, quizás, ¿no? Acá yo ya voy a tener, digamos, de 0.4 FY. ¿Listo? Entonces va a llegar hasta un límite, ¿no? Este es un límite, ¿ya? Donde que justamente el elemento, ¿no es cierto?, va a llegar al punto máximo, donde que viene a ser el esfuerzo de fluencia, como máximo, ¿ya? Ahora, después de esto, no es que va a pasar, por diseño no nos conviene que pase, ¿no? Quizás el esfuerzo crítico es más que el esfuerzo de fluencia. Pero nosotros sabemos que el comportamiento es que del acero, el que después que alcanza el esfuerzo de fluencia, entra a una plastificación, ¿no es cierto? Entonces, ello no nos conviene. Entonces, la idea es siempre limitar al esfuerzo de fluencia. Entonces, si mi esbeltez, digamos, acá es 10, lo que voy a considerar como siempre es al esfuerzo de fluencia. ¿Ya? Entonces, ojo allí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo consideramos el R? Allá, pues si sabemos la fórmula, el FY conozco, entonces esto, el LR se tendría que calcular. Obviamente es muy diferente para todos los casos. ¿Listo? Entonces, pero esto era antes, ¿no? Antes que conociéramos un comportamiento, digamos, o la no linealidad de los materiales. Ahora que se conoce, hay ensayos de laboratorio, ¿no es cierto? Entonces la curvita ha cambiado. Ya no es así, ¿no? Ya no viene para acá y esto es recto, ¿no? Así como el espectro de diseño de la norma. No. Ahora es esta curva, ¿no? Es algo así, viene por acá. Voy a cambiarle de color. Es algo así, ¿no? Viene por acá. Uy, van a disculpar. Esto es algo así. ¿Eh? Es algo así, jóvenes. Entonces, en esta zona, digamos, en esta zona hay bastante variación. ¿Eh? Hay bastante variación. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿y eso cómo se ha determinado? Mediante varios estudios, bueno. Y allí se ha limitado, digamos, en base a la longitud de la columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, a esta distancia, jóvenes, se da la zona del pandeo elástico, o sea, lo que hemos estudiado, lo de Euler, ¿no? Pero a partir de esto se da justamente una zona de pandeo inelástico que es otra fórmula, ¿ya? Es otra fórmula. Entonces, ya se limita, ¿no? En lo que es columnas intermedias se dan este pandeo inelástico. En las columnas esbeltas se dan un pandeo elástico. Ahora, por eso es que es necesario que limitemos la esbeltez para que esto no sea tan elástico, ¿no? Sino que le llevemos por lo menos a este rango, ¿ya? Recuerda que esta es una curva que justamente es un esfuerzo crítico versus la esbeltez, ¿ya? Y nos gustaría para, digamos, optimizar el diseño estar en este rango. Nos gustaría,
pero ojo, no en todos se cumple, ¿no? No en todos se cumple, ¿ya? Y bueno, las columnas cortas generalmente fallan por aplastamiento y una mezcla, ¿no? Digamos, de pandeo. Y estas sí alcanzan, pero lo que gobierna es el aplastamiento, ¿no? También existe en la teoría, ¿no? Existe de que falla por una esbeltez, pero el que gobierna resulta ser el aplastamiento, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a estudiar con más detalle más adelante. Entonces, esto quiero que comparen que las curvas es diferente, ¿no? ¿No? Entonces, hasta acá es válido justamente trabajar con la fórmula de Euler. Y a partir de acá ya sería inválido, ¿no? Tendríamos que aplicar pandeo inelástico. Y a eso vamos, ¿no? Entonces, antes de seguir con el diseño, digamos, de las columnas, necesario es estudiar primero el pandeo elástico, o sea, esto, ¿no? Esta formulita hay que estudiar. Recuerda que esta fórmula se ha obtenido con condiciones de borde articulado. Pero ustedes se preguntarán, Inge, no siempre tenemos esos apoyos, pues. O sea, si es que yo tengo un empotrado, ya no me sirve la fórmula, porque o hemos calculado, o se ha demostrado esta fórmula con un apoyo articulado. Entonces ya no tendría validez, sería la consulta, ¿no? Entonces, obviamente, tal como se muestra, claro, no deberíamos emplearlo, ¿no? Se tiene que incorporar algo que justamente representa a esa condición de borde que es, digamos, un empotrado o doble empotrado, etcétera, ¿no? Algo tenemos que hacer esto, sí, pues no, sí se tiene que hacer algo. Y allí entra este valor K, este K. ¿Qué hace el K, Inge? El K justamente es un factor de longitud efectiva, ¿ya? Y este factor depende justamente de las condiciones de borde, ¿ya? Entonces, Inge, entonces K es igual a 1, ¿no? Cuando tengo articulado, sí, pues, ¿no? K es igual a 1 cuando tengo dos articulados. Imagínense, ¿ya? Entonces, si tengo un articulado en potra, tiene otro valor. Entonces, acá vamos a considerarle este K, y ya pues K por L sería una longitud efectiva de la columna. ¿Y cómo lo calculamos, Inge? Hay tablitas, ahorita lo vemos, ¿ya? Entonces, vamos a incorporar, jóvenes, esta longitud, o este valor de K, perdón, para obtener una longitud efectiva. Nada más. Ahora, si yo, a ver, eso es en la carga, ¿no? En la carga de Euler. Lo mismo sucede, alguna vez me preguntan, ¿y cómo es en el esfuerzo crítico? Oye, en el esfuerzo crítico es lo mismo, solo tendrías que considerar pi al cuadrado entre, entonces K por L entre R, ¿no es cierto? Y todo esto al cuadrado. Eso sería, jóvenes. Esto es mi esfuerzo crítico para cualquier, digamos, elemento que tenga cualquier elementos de borde, cualquier apoyo. O sea, si es empotrado, si es, ya, ahí está la fórmula. Solo que va a cambiar el K, pues, ¿no? El K va a cambiar dependiendo de los apoyos. ¿Listo? ¿Correcto? Dije, el K también me va a representar justamente cómo se va a deformarse, ¿no? Este pandeo. Sí, pues en realidad te representa esto, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar, ¿ya? Me voy a adelantar un poquitín.
Acá está, ¿no? ¿Cómo obtengo el famoso K? ¿Cómo es lo que voy a obtener K? Entonces, depende, les decía, de la deformada. De la deformada. Que me va a generarme esta carga crítica, esta carga de, ¿no? Para esta columna, ¿cómo me va a generar? Entonces, justamente esta longitud, ¿no? Tiende a disminuir. ¿Por qué, Inge? Porque la longitud efectiva se considera hasta el punto de inflexión, hasta el punto donde cambia de dirección, digamos, en términos sencillos. Entonces, acá evidentemente el K es menor que 1, ¿no? Porque ya no está considerando la longitud total de esta columna. Ya no considera la longitud total. Entonces, K puede ser 0.8 quizás, ¿no? Entonces, al final resulta 0.8, dándole valores, ojo, 0.8 por L. Entonces, esta longitud es lo que voy a considerar. ¿Y por qué consideramos esto? Es desde el punto de inflexión hasta el apoyo más lejano. Va a generarse, digamos, una condición crítica para el pandeo. Para el apoyo más pequeño, no. Entonces, de esa manera se obtiene el valor de K. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos, gráficamente, jóvenes, ¿no? Gráficamente. Ahora, el valor de K también cambia si es que todo el elemento se desplaza. Una cosa es en condición, acá por ejemplo, esto no se desplaza. No hay desplazamiento. No existe desplazamiento. Un desplazamiento, no existe un desplazamiento lateral, ¿ya? De todo, digamos, de todo el sistema, ¿no? Pero, ¿qué sucede si es que ocurre un desplazamiento lateral del sistema? ¿No? Por lo menos acá tengo un apoyo, digamos, móvil. Bueno, este es el único fijo, pero todo esto se ha desplazado, ¿no? Acá ha tenido un desplazamiento y acá también ha tenido un desplazamiento, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Se preguntarán, ¿no? Entonces, ya en que el K es diferente, sí, pues, es diferente. Entonces, tengo que dibujar, en que, pero acá ya voy a dibujar la deformada. Esto viene así, bueno, y esto viene así también. Pero acá yo no encuentro ningún punto de inflexión y que no encuentro. No, allá, entonces tienes que proyectar. Proyectamos, ¿no? Proyectamos. Y el punto de inflexión está acá todavía, ¿ve? Y acá recién va a cambiar, ¿no? En esa posición, si es que continúa. Entonces K resulta ser, bueno, podría ser 2 veces L. O sea, acá tendría que ser igual a 2, ¿ve? Entonces, el valor de K se va a obtener si es que el elemento que estamos analizando, en este caso son las columnas, va a tener un desplazamiento, digamos, lateral, o si es que no va a tener un desplazamiento lateral, ¿ya? Así como estos, ¿no? Acá tenemos estos desplazamientos. Cuando no tiene desplazamiento lateral, el K generalmente es menor que 1. Y si es que tiene un desplazamiento, el K tiene un valor de 2. ¿Ve? Entonces ya son condiciones que nos ayudan a obtener, ¿ya, jóvenes? Entonces eso es lo que les quería adelantar y comentar, ¿ya? Ahora, obviamente depende el K de las condiciones de borde, ¿no? O sea, de los apoyos, ¿no? Si es que yo le hago un articulado, ¿no? Por ejemplo, este es un articulado, ¿no? Esto también es un articulado, una conexión. Si hablamos en términos de conexión, sería una conexión flexible. Esta es una conexión rígida, que
estas dos planchitas me van a absorberme el momento, el par de fuerzas que me generan el momento, ¿no es cierto? Igual acá, estas son las planchitas. ¿Ya? Entonces, mira. Tiene de esta forma. Igual, ahí están, ¿no? Los tipos de conexiones. Vamos a tener conexiones rígidas. Ahí está. Bueno, este es un refuerzo diagonal. Esto es el Z que se genera en los nudos para justamente mejorar el comportamiento de esta conexión rígida, ¿no? Frente al momento. Esto es una conexión simple, ¿no? Una conexión flexible, solo de corte, ¿no? Acá va a haber una fuerza cortante, entonces esta planchita me va a absorberme esta fuerza cortante. En cambio, acá hay fuerza cortante que me absorbe esta plancha y acá hay un momento quizás, ¿no? Entonces, este momento me va a absorberme justamente, acá hay unas 2 barras de refuerzo y estas 2 barras de refuerzo me va a absorberme este par de fuerzas. ¿Listo? O se puede trabajar de esta manera también, con unos asientos de apoyo, ¿no? Este es un tipo de conexión con asiento, ¿ya? Entonces, también podríamos considerar. Listo. Entonces, jóvenes, acá está el cuadrito, ¿no? Que el día de mañana vamos a continuar. Nos quedamos en esta, digamos, en esta diapositiva. Ya son las 10, uy, me pasé. Es hasta las 10:15, ¿no, Stephanie? O un poquito más. Hasta las 10:30. 10 Ah, ya, listo, me pasé entonces. Listo, jóvenes. Uy, no se ha grabado. Ah, no, detener la grabación.